varias veces, y yo quisiera como hacer énfasis en esta parte de la agenda que nos propones para la discusión. En sentido estricto, el milagro mexicano, y eso también lo has dicho en varias ocasiones, Jesús Manuel, no lo del milagro mexicano, sino lo que representa precisamente que estamos regresando a muchas fórmulas del pasado. El milagro mexicano se construyó básicamente, lo dicen los historiadores, los expertos, pues precisamente cuando el gobierno vio a sí mismo, pues, y a sí mismo hizo de todo, y a sí mismo construyó de todo, y administró de todo. Y aquí precisamente viene esta disyuntiva. ¿Cuál es el principal motor para los empresarios? Pues el gobierno es el que te da las obras. Los empresarios, su principal fuente de ingreso en muchos de los empresarios, el gobierno es el que detona el desarrollo en las regiones, y esto pues desde luego es como muy claro y muy focalizado para pegarle precisamente al sector empresarial, que de alguna u otra manera no está haciendo o no se está alineando precisamente a las políticas de Andrés Manuel. Pero también es interesante analizarlo. Es imposible que el gobierno pueda construir el aeropuerto, que pueda construir la refinería, el Tren Maya, y ese es el tema. Es decir, aquí va a ir abriendo conforme los empresarios y los grupos financieros pues vayan precisamente alineándose a las políticas de Andrés Manuel. Es decir, yo veo como que está ejerciendo pues el sartén por el mango Andrés Manuel, no en una lógica de aplacar las críticas, sino de poder encontrar una fórmula que le permita que no se le salga nada de control de lo que está teniendo en este sentido. Sin embargo, pues está abriendo muchos frentes y la agenda la está acotando. Eso también habla, y muchos de los críticos que ha habido en las últimas semanas, pues habla del desorden precisamente de lo que está llevando Andrés Manuel en muchos de los temas. Pero sin embargo, en este sentido, pues sí se ve un orden para poder ser el fiel de la balanza de las decisiones que se vayan a tomar en Dos Bocas, en el aeropuerto, y en ese sentido también es interesante analizarlo. Oye, yo creo que una de las pues, reacciones principales que podíamos comentar brevemente, dado que tú tienes solamente 5 minutos más, según los datos que me mandaste, es el discurso de Víctor Trujillo en su papel de Broso, que critica las mañaneras de López Obrador y dice que se ponen a acuerdo para que uno de los reporteros le dé la palabra a otro que casualmente le está besando, ya sabes qué, a López Obrador. Está este señor que es parte del elenco fijo de gente que tiene el papel de reportero y que ya todo el mundo conoce, dice Broso, refiriéndose, me imagino, al señor que sale con su corbatita de moño y siempre le dice señor presidente constitucional de México y estas cosas. Este señor Molécula, el del bigotito que parece como recortado a propósito, toma la palabra y él, como si fuera por sus huevos, así lo dice Broso, desde luego que no, ya está preproducido y dice, señor presidente, me permito darle la palabra al caballero que está aquí, él es peruano, quiere hablar. En fin, el diálogo es amplio, está el video en muchos medios, lo han criticado, las redes de López Obrador pues se han lanzado contra Broso de una manera tremenda, pero creo que Broso podría resumir mucho mejor que el Reforma, con todo respeto, puede resumir mucho mejor el pensamiento de quienes critican a López Obrador. ¿No te parece, Pepe? Sí, a eso voy, que incluso hemos discutido en varias mesas, ahí con ustedes y en el desayuno también que les debo. Hemos discutido el tema de que si improvisa Andrés Manuel, que si las ruedas de prensa llegaron a su fin, que si... Producidas, se dice que están producidas. Pero a lo que voy yo es que en el sentido estricto, con esto que nos señala Broso, pues nos está dando más señales pues de que, pues sí, tiene una estrategia Andrés Manuel bien definida, tiene idea de lo que representa para él
las ruedas de prensa, y las mañaneras, que también así le llamaba. Y esto creo que es significativo de que no está experimentando qué hacer como gobierno, pues. Y también ahorita lo de HSBC, es decir, yo creo que sí estamos enfrentándonos como país a un personaje con características no necesariamente que nos guste, pero con un personaje que sí tiene idea de gobernar, pero desde luego a su estilo y con sus excesos, ¿no? A mí me parece interesante esto de Broso, también lo leí, le di precisamente esta connotación que estoy ahorita refiriendo, donde se ve a un personaje, se ve a un presidente donde no está experimentando muchas cosas, pues está ejerciendo lo que según él es el rumbo y el camino que debe tomar el país. Y a muchos nos puede gustar o no nos puede gustar, pero sin embargo sí está como claro la forma de gobernar un país. Y está claro que también ahí es el otro tema que también nos habéis propuesto en la agenda, es decir, cómo va a conciliarse el país, ¿no? Cómo va el país a pacificar. ¿Cómo vamos a reconstruir el tejido social, no? Se va a reconstruir el tejido social. ¿Y cómo se va a reconstruir? Desde la polarización social, pero también desde la inseguridad, que pues no han bajado los indicadores, sino han subido. Pero sin embargo también es interesante que esto que también mencionaba, es decir, cuando Andrés Manuel hable la agenda, es cuando comete errores, cuando quiere pegarle a todos los temas que aquejan a nuestro país. Pero cuando acota su agenda es cuando se empieza a dar precisamente estos resultados, que seguramente van a ser más visibles que cuando quieren abrir la agenda, ¿no? Está claro que con el tema de pacificación del país, pues ya no está como parte fundamental de la agenda, ¿no? Este es un tema que a mí me pareció muy significativo de esto que nos has compartido para el análisis, donde pareciera que nosotros estábamos convencidos de que sí era uno de los temas centrales de la política de Andrés Manuel, y ahora vemos pues que no es un tema de la agenda principal, ¿no? Así es. Y creo que ese es el tema complejo, pues. Bien. Pero pues qué gusto. Muy bien, Pepe. Compartir con ustedes. Pues la semana próxima por aquí espero que vengas a pagar tu deuda. Con mucho gusto, y pues qué lástima, más bien que no estar ahí con José Manuel y con la doctora, sí. Porque seguramente viene la planadora ahorita que no estoy ahí, ¿eh? Así es, bueno, pero nos puedes seguir por la vía de donde estás ahora, nos puedes seguir. Y si quieres aclarar algo, pues inmediatamente me marcas y tendrás hay teléfono abierto. uso de la palabra, claro, por supuesto. Nada más te quiero adelantar que curiosamente hoy iniciamos los desayunos gourmet acompañados de cava. Vamos en lugar de jugo de naranja. Es de lujo esa cava, ¿no? Pues de lujo. Son caros. Para que vayas ahorrando, ¿eh? Bueno, gracias, Pepe, un abrazo. Ojalá que no se la acaben, ¿eh? Bueno, adiós. Saludos. Bye. Maestro José Ojeda Bustamante. Don Humberto Aguilar Coronado, un privilegio saludarte y verte tan elegantemente vestido, lo cual quiere decir que tu futuro es prometedor. Que la agenda del día se complica. La agenda del día está Dice complicada. el secretario de Seguridad, el señor Alfonso Durazo Montaño, dice: el diagnóstico de la violencia es dramático, no lo eludo. En 3 años tendremos paz, dice Alfonso Durazo. Menciono esto, que hoy hay una entrevista publicada en el portal Sin Embargo, donde pues, acepta una serie de datos, entre otros que en enero de este año llevan 2.855 homicidios dolosos, en febrero 2.802 y en marzo 2.836. El promedio de personas asesinadas diariamente ha sido de 93 en los primeros 3 meses del gobierno de López Obrador. Lo menciono porque el tema que les mandé vía WhatsApp, que me interesaba mucho, es una declaración que hacen el colectivo de los sacerdotes jesuitas que se llama
Jesuitas por la Paz, o cómo es, por ahí va, ¿no? Y en ese... No, no es Jesuitas por la Paz, tiene otro nombre. Tiene jesuitas, sí, Jesuitas por la Paz, ese es el nombre de este proyecto. Y hay una declaración que sale publicada en la revista Proceso, donde ellos mencionan que tenían el contacto directo con Loretta Ortiz y con ella estaban intentando presentar un proyecto común con el que se pudiera tener una posibilidad de reconstruir el tejido social. Todo para ellos, para él, tanto para los sacerdotes que forman parte de la constitución, digamos, diocesana, los que están unidos a la conferencia pues, el episcopado mexicano, con todos los obispos y los arzobispos, y los jesuitas que no pertenecen a eso, porque es una orden, pero también están trabajando en estos asuntos, piensan que el verdadero proyecto y la única forma en la que se pueda tener paz en este país es mediante la reconstrucción del tejido social. Algo que, según esta denuncia que hacen los jesuitas, se ha truncado debido a la salida de la señora Loretta, ¿cómo se llama? Ortiz, y que se han quedado sin un interlocutor válido dentro del área de gobierno y por lo tanto, pues aunque hay la disposición para un diálogo, no se sabe por dónde ni con quién dialogar. El caso es que la violencia sigue, el caso de las cosas que fueron descubiertas este fin de semana en Guadalajara, 27 cadáveres, el caso de Minatitlán que sigue sonando, las balaceras en Cuernavaca, en Puebla no nos podemos hacer a un lado, el Starbucks de la Avenida Juárez, a la hora en la que está la gente tomando su café, 3 individuos, se levanta uno de ellos, saca la pistola y empieza a soltar balazos, hiere a uno de los que estaba con él, y una bala perdida le pega a una chica de 27 años. En fin, todo un escándalo. Esto está sucediendo y ya se nos hizo común, cuando antes la primera lección que te dan en el periodismo es definir qué es noticia. Y la noticia, ponían un ejemplo en las viejas escuelas, en la Carlos Septién, que posiblemente sea de las mejores, decían, ¿qué es noticia? Cuando un perro muerde a un niño o cuando un niño muerde a un perro. La noticia es lo que se sale de lo cotidiano, de lo común. Lo común es que un perro muerda a un niño, lo que no es común es que el niño muerda al perro. Y eso es lo que está pasando. Todos los días vemos los crímenes y los asesinatos y las balaceras y demás. Es algo común. Ya nos lo... Señores, sí, yo sobre este tema, ligándolo a la exigencia que hace este colectivo, los jesuitas, sí creo que tengan razón ellos. Es decir, la vía precisamente para recomponer esto es la vía de la reconciliación. Pero a mí me parece que no se puede buscar la reconciliación cuando hay posiciones antagónicas propiciadas primero por parte del gobierno. O sea, estas cifras que acabas de leer en materia de homicidios, Jesús Manuel, son las cifras que hace 3 semanas Jorge Ramos le dijo a Andrés Manuel, y Andrés Manuel no las quiso hacer suyas porque dijo que tenía otros datos. Los datos, al final del día, que da Alfonso Durazo, coinciden precisamente con el número y coinciden con esta afirmación de que es el trimestre más violento y con mayor número de homicidios de todos los anteriores gobiernos, pero no es aceptada por el gobierno. La falta de interlocutores en el gobierno y también en la sociedad es lo que propicia que no haya posibilidad de reconciliación, pero sobre todo la descalificación de las acciones emprendidas o por la sociedad o por partidos políticos o por grupos por parte del gobierno, porque va a llegar precisamente después la descalificación a todo el acto de autoridad por parte de la sociedad. Y sí, yo creo que cuando una sociedad deja de sorprenderse es que entras en un marasmo, en una etapa en la cual es muy difícil salir. Y ahora nos sorprendió que hace
8 días o 15 días una bala perdida matara a un niño en Cholula. Pero ya el siguiente hecho, una bala perdida, le pega a una muchacha de 27 años, ya como que no sorprendió porque es otra bala perdida, ¿no? Y eso es dejar de tener hace sorpresa. unos años nos sorprendió que una bala de goma matara a un niño que iba cruzando el puente rumbo a su casa saliendo de la escuela durante enfrentamiento con los habitantes de Chalchihuapan. Exactamente. La ley bala del señor Luis Maldonado, que alguien puso por ahí en la esquina, descanse en paz. Pues no sé, hay cosas que se guardan en la conciencia y que se pagan, ¿no? Y que se recuerdan siempre. Y se recuerdan siempre. Pero el caso es que creo sinceramente que debe haber un esfuerzo primero por parte de la autoridad para tratar de revertir este asunto. La verdad es que decir que en 3 años se va a tener paz por el simple hecho de decirlo suena a un discurso mesiánico. Y ya pasaron 6 meses de que tomaron protesta las nuevas autoridades federales y las cosas no van bien, las cosas están mal y las cosas se están complicando. Va a haber dentro de muy poco tiempo otro tipo de decisiones que van a ser mucho más cuestionables que la suspensión del aeropuerto o la construcción de una refinería por parte de una industria que lo que tiene que hacer es realmente poner sus números en negro, no andar construyendo cosas que no le competen, ¿no? Sobre todo en la etapa de modernidad energética en la que los países están obligados a meterse, pues hombre, para cuidar el planeta y para tratar de solucionar los problemas de la actualidad, creo yo. ¿Ustedes están en contra de la construcción de los bloques? Por supuesto, porque nos parece que eso, la forma de hacerlo ya es una forma del siglo pasado. Ahora tenemos que buscar unas alternativas para la búsqueda de la generación de la energía. El tema me parece que es demasiado complejo como para poder abordarlo en 3 pinceladas o para poder tener un diagnóstico, ¿no? Poder localizar culpables en el escenario. Me parece que nuevamente se está colocando la responsabilidad de la inseguridad y de los índices tan altos que estamos viviendo hoy día en Puebla y en México, nuevamente en la cúpula gubernamental. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta que somos todos los que estamos inmersos ahí. Echarle la culpa al gobierno, y no lo estoy defendiendo, es una posición muy cómoda. Pero al final, cuando se habla de tejido social, no se está hablando de tejido social gubernamental. Se está hablando de tejido social como lo que es esta unión, esta comunión entre todos los actores, entre todos los ciudadanos, entre todas las personas que coexisten en un entramado social. No se está haciendo una distinción entre poder público, entre ciudadanos, entre empresas. No, se está hablando de un tejido social y la sociedad finalmente la componemos todos, ¿no? Y sí me parece que las declaraciones, que si bien es cierto, toda sociedad siempre requiere de un liderazgo y que por eso efectivamente tenemos el poder gubernamental, también es cierto que las líneas de actuación del gobierno marcan mucho la tendencia de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros como sociedad civil nos damos cuenta de estos grados de impunidad, ¿no?, que existen en las grandes cúpulas de poder? Pues es que abajo hacemos absolutamente nada, ¿no? Pero creo que sí es una responsabilidad de todos. Creo que este llamado al fracaso del tejido social es cierto. Creo que cada vez las sociedades se están fragmentando más, también es cierto. Creo que nos hemos colocado en diferentes escenarios que no nos deberían de corresponder y que sin embargo estamos actuando ahí. Es decir, los ciudadanos están tomando la justicia por su propia mano. Eso no nos toca a nosotros. Para eso existe un poder de facto, para eso existe el poder gubernamental. Y esta balacera se me ocurre, digo, evidentemente la nota salió muy diluida, pero esta bala perdida de la chica que estaba en el Starbucks tomando café, ¿no? Pues es una discusión entre dos personas. Para que veas que el mal gusto se paga. En el que uno saca la pistola, ya te voy a explicar.
en el que uno saca la pistola y le pega 2 tiros y hay una bala perdida por ahí. A ver, entendamos cuál es la problemática. Hay una discusión, que hay gente hay un armada en la problema, calle. claro, hay un problema, etcétera, que se puede dirimir en otras circunstancias y no a balazos en la calle. ¿Por qué a balazos? Pues porque evidentemente el concepto de autoridad, el concepto de contención social ya no existe. Yo ya no tengo como ciudadano una certeza en el que acudir a las instancias que puedan ayudarme a dirimir mi controversia puedan funcionar. Entonces tengo que hacer justicia por mi propia mano. Ese es el tema. Y eso es el rompimiento del tejido social. Por eso me parece interesante la propuesta que hacen los obispos y los jesuitas de decir, para parar este tema de violencia en México necesitamos reconstruir el tejido social. Ahora, ¿cómo se construye un tejido social? Esa es la donde problemática. Los valores están esa es la problemática. Donde las virtudes ausentes de reconocimiento del gran conglomerado, donde los alumnos pasan porque hay un protocolo en las universidades privadas para que los alumnos pasen, porque si no, pero porque ese protocolo, baja, pero ese protocolo no es culpa de las escuelas. Pase automático, no, es también culpa, fue línea gubernamental. ¿Por sí, qué? Porque había que elevar los estándares internacionales de calidad educativa en México. Perdóname, es culpa de un concepto de negocio de la educación. Por eso. Bueno, porque en otros todas países, las escuelas en Japón, que en Japón, que se le pone de modelo de educación en todas partes, o en Corea, o no sé qué otro país, en Noruega, si tú no sales bien en la primaria, no te descubren las aptitudes para ser ingeniero, mecánico, o tecnologías avanzadas, lo que tú quieras, dedícate a otra cosa. Claro. En Suiza, dedícate a otra cosa porque tú no vas a estudiar. Y se acabó el tema. Pero en este país donde la colonia nos dejó el asunto del virreinato, de los títulos honoríficos y todo, los duques, los marqueses y los condes y los condenados, ahora se sustituyen por el licenciado, el doctor, el maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Les cuento cuando en una entrevista, la última que me dio Eduardo Rivera Pérez, muy amigo, la EG, cuando estábamos allá en la estación, en el Sol, y llegó, pues a Lalo lo conocemos hace 30 años, fácil, ¿no? Y entonces yo siempre digo Lalo era, en ese momento era presidente municipal, y se me acerca Dávila, Nachito Dávila, que al oído me dice, por favor, ¿puedo que me tiras a decirle maestro? Y entonces llega Lalo, se sienta y se lo suelto al aire. Digo, oye, es cierto que cuando me refiero yo a ti, tengo que decir maestro. Ya te imaginas. ¿Por qué? Porque la gente cree que porque eres maestro, la doctora que tiene 2 doctorados, no anda con su titulito aquí diciendo, tengo 2 doctorados, dime doctora, o doctora al cuadrado, ¿no? O sea, yo le digo a lo mejor en plan coloquial, la doctora, pero bueno, es que no es que sea médico, es que tiene 2 doctorados, ¿no? O sea, tiene como que demostrar su nivel académico, pero esto ha venido a sustituir esa parte del tejido social que antes se armaba con los de la clase de oligarcas, ¿no? De la realeza y los demás. Pero aún así yo con toda humildad, déjame hacer un comentario, yo con toda humildad podría decirte que aunque tenga 2 doctorados, sí reconozco que el nivel académico en el país en donde los obtuve y en el estado en donde los obtuve deja mucho que desear en competencia con el mundo. Es decir, tú te sientas a una mesa de debate internacional y es más, hay estadísticas. Mexicanos Primero hizo un estudio que a mí realmente me dejó asombrada y permítanme compartírselo. El nivel académico de estos países de primer mundo, Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, el nivel académico de los chicos de primaria de estos sistemas educativos equivale al nivel educativo de México las altas esferas. ¿A qué voy? Por supuesto, el obrero de estos países tiene mejor educación, y lo vimos en las estadísticas, que los niños egresados de un colegio americano, de un Cumbres, de las escuelas particulares de México. Nuestra calidad educativa deja mucho que desear cuando nos medimos en estándares internacionales. México no es un país que exista en otro planeta. México es una competitividad mundial. Estamos insertos en una globalidad.
estamos insertos en un sistema educativo, económico, social, etcétera, etcétera, que no podemos dejar de ver. A ver, cuando se quitó el pase automático de las preparatorias a los universitarios públicos, a la UAP, cuando se presentaron los exámenes estos en la época de Pepe Doher, vinieron a hacer los exámenes para ver quién podía entrar y no entrar, ¿qué sucedió? ¿Entraron los mejores? ¿O entraron los que tenían el contacto? Claro, por ¿no? supuesto. Entonces, ¿qué sucedió? Como era tanta la demanda, los universitarios con recursos pusieron universidades. Claro. Y a partir de eso es que Puebla se convirtió en una ciudad universitaria patito, ¿no? Porque hay de todo, salvando la honra de las grandes universidades, ¿no? De las universidades privadas. Y aún así, en la honra de las grandes universidades, pero también ahí, habría que poner yo conozco mucho, casos mucho. en el Anáhuac donde si no pasas al alumno, pues tienes un tache como profesor, porque tienes que mantener la colegiatura. Un saludo a la Náhuac, por alguna razón dejé de dar clases ahí. Oye, Maestro Rodríguez. regresando al tema del rompimiento de la base social, de la estructura social. A mí me llama mucho la atención que un proyecto, que es este de Jesuitas por la Paz, que está desde 2016 trabajando, que está trabajando en municipios complicados, que está trabajando directamente con la base social, o sea, directamente con el municipio, que está aprobado, que está funcionando, el gobierno lo hace. Y los cambios de gobierno los hicieron a un lado, prácticamente, dejaron hasta la comunicación prácticamente, ¿no? Y la razón yo la veo pues en la propia política del gobierno. La propia política del gobierno no da la impresión que quiera restablecer el tejido social. ¿Por qué razón? Porque precisamente vemos la postura de cada mañanera, que es de confrontación. Es de reto, ese es el elemento, es de ese es confrontación. el elemento de manifestación de lo que pasó el 5 de mayo. O sea, hay parte de la sociedad que dice, oye, yo ni soy fifí, ni soy chairo, trátame como mexicano, porque al fin de cuentas todos somos mexicanos. Y el presidente ha hecho una gran división de la sociedad. No, o sea, pues claro. yo sí veo que uno de los No, y puntos viene haciéndolo fundamentales, desde hace mucho tiempo. uno de los puntos fundamentales de romper el tejido social es provocar división en la sociedad. Exactamente. Cuando todos estamos unidos por conseguir algo en común, el tejido social funciona. Pero, Cuando tenemos puntos de vista diferentes sobre cómo conseguirlo, funciona. Pero cuando nos dividen intencionalmente, se rompe. Yo te voy a decir, permíteme, y lo he dicho aquí hace tiempo, lo dije, que cuando hablamos alguna vez de seguridad, que decía yo, que hace muchos años, cuando el tejido social no estaba roto, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? Que tú conocías y te llevabas perfectamente bien con todos tus vecinos. Y es una de las formas el hábitat, sí, claro. Es una forma de ir tejiendo el tejido social, cosa que se rompió ya hace varios años. Se fue rompiendo. Yo pregunto, ¿cuántos conocen a tus vecinos actuales? No, deja eso. ¿Cuántos conocen los apellidos de sus compañeros en el salón? ¿Cuántos conocen los nombres y las raíces de los papás del novio o de la novia? Sí, pero vamos. Es asombroso cuando tú hablas con chavos de 25 años o de 20 o de 19, oye, ¿ya tienes novia o novio? Sí, nada, ¿por quién es Lalo? ¿Y cuál Lalo? Pues Lalo, los desde chicos que nos conocemos. Pero ¿cómo se apellida? No, pues es García. Oye, ¿y quién es su padre? Pues es un ingeniero, pero ¿cómo se llama? No, pues no sé. O sea, esa es la realidad. Un poco lo que voy a decir es preocupante. Es parte culpa de nosotros. Tuya. No, como sociedad, es parte culpa de nosotros. O sea, simple y sencillamente, no nos preocupamos ya, lo vimos muy común. A ver, es que ser individuales. Esa es la complejidad ser del individuales, no vivir en una colectividad y convivir con esa comunidad. Esa es la complejidad del sistema. Yo puedo asegurar que efectivamente en este país gente que goza de una cierta preparación, ojo, estoy hablando de preparación, no educación, o sea, también los conceptos hay que redefinirlos o ubicarlos en su contexto, pero la gente que tiene una cierta preparación y una capacidad de discernimiento y razonamiento
evidentemente puede tomar una postura y decir, yo no soy Fifi, yo no soy Chairo, soy simplemente un mexicano que puede hacer frente y combatir todas estas circunstancias. O sea, fíjate, no voy a jugar, diciendo, espérame, déjame terminar. No voy a jugar en el juego que me está colocando Andrés Manuel López Obrador, porque mi capacidad de razonamiento me da para entender en dónde estoy. Okay, bueno, pero esa capacidad de razonamiento no la tienen 40 millones de mexicanos. No voy a discutir. cosa. La crítica que hace Broso es que pues López Obrador se dirige a una masa que no tiene absolutamente ningún conocimiento. Y esa es la complejidad, esa masa ¿dónde está en educada? ese tejido social. Claro. En ese tejido social es que se formaron los grandes movimientos, como la Revolución Mexicana o la Independencia, Claro. o los que tú quieras poner en consecuencia, el 68 mismo, el 132, o cómo se llamaba, el 123, los jóvenes de la Ibero. Ah, no, 132. 132. En esa misma condición se generan los grandes movimientos que dan el paso a la conformación de las asociaciones y los partidos políticos. Acá tenemos al representante de uno de ellos, dignamente. Pero cuando llega el poder, cuando llega el egoísmo, cuando llega la vanidad y se mete a romper el tejido social por beneficio personal, el caso de Rafael Valle, perdóname, destruyó a todos los partidos políticos, destruyó a la sociedad, pero el tejido social se rompe. ¿Qué está haciendo López Obrador? Si todos somos mexicanos, porque todos somos mexicanos, quisiera pensar que los que viven en Monterrey, o las 27 familias que controlan el mercado de las gasolinerías, que ahora les voy a leer, esos señores son igual que nosotros, forman parte del tejido social, o ese tejido social nuevo es el que está dando lugar a la conformación de los burgos urbanos. Pero mira, como... ¿Sí me explicó? Es que es muy profundo. Claro, es mucho más complejo. Es mucho más complejo que eso. Pero aquí lo que voy es que el tejido social no lo están rompiendo ahorita, ni se rompió ahorita. Se rompió hace bastantes años. Por supuesto que sí. Años. Por supuesto es cuando que sí. se rompió. Por supuesto. Pero nadie se había preocupado en que esa era la base, el sustento para volver a hacer comunidad y poder solucionar muchos problemas, entre ellos el de la seguridad. Y ahorita está saliendo, pero lo que es peor es que como tú dices, los propios gobiernos, nosotros nuestra desidia, claro, están incitando, nosotros nuestra desidia, y los propios gobiernos se aprovechan de eso, que vieron ahí una coyuntura para poder sacar sus beneficios. Y no es que se aprovechen, también lo han ido tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo con el tiempo. Y eso tampoco es noticia, diría Jesús Manuel abriendo el programa. Pero tener un pueblo ignorante es mucho más sencillo de poderlo manipular. ¿Quién se ha preocupado realmente por una educación en este vieron país? El homenaje del 10 de mayo, encabezado por López Obrador del Palacio Nacional. En la mañana, yo les recomiendo que vayan al archivo de los videos que están en Facebook de López Obrador y lo vean, porque independientemente de los años que hizo y dedicar a la madre y todo ese rollo, invitó a subirse con él a una cantidad de señoras madres, mariachi, ¿no? Señoras mamás de todos los sectores, desde la campesina, la de los pueblos originarios, la vestida de una delita, la sargento, la doctora militar, o la policía militar, Aguas con la cámara, José bueno, Elena Poniatowska, ¿no? O sea, había de todo, mujeres de todos los niveles, y el mariachi canta y canta. Y hablaron las que quisieron hablar, y una de ellas recitó no sé qué de la madre, y Elena Poniatowska le dijo a su madre. Sí, no. Bueno, todo un show que yo sí lo vi todo, me quedé pensando, como era viernes y no tenía yo el programa, me quedé porque ya eran las 9:00 de la mañana y seguía López Obrador en el homenaje del 10 de mayo. Y una voz por ahí atrás, en off, como se dice, decía, y ahora el señor presidente, y le toca su turno, etcétera, etcétera. Yo pensé que iban hasta a bailar. Y al final dije, solo faltó una cosa. Vaya, ponme atención. Solo faltó una cosa, que hiciera un saludo y dijera a una edad. Raúl Velasco, Televisa. O sea, la forma de controlar al pueblo, ahí está.
el show, hombre. Mientras afuera matándose en Cuernavaca, sí. baleándose en Cuernavaca, la ineptitud de Cuauhtémoc Blanco, que nunca debió haber sido ni siquiera presidente municipal. Por favor, o sea, están pagando vidas humanas. La desesperación de los partidos por no perder el poder. Y si el que es más bonito, más bonita, el más reconocido en la sociedad se llama Cuauhtémoc Blanco, pues lo hacemos presidente municipal y luego lo hacemos gobernador, no importa cómo gobierne. No, pero... O sea, fíjate nada más qué grave. Pero ahí te va lo más grave, ahí les pasa un chisme de lavadero, no tengo fuentes, no hay nada, o sea, no tengo cómo. Simplemente es un comentario, es un comentario, lo aclaro. Doctora, pero ahora que dices eso... Permíteme, porque ya me hicieron ir a buscar las fuentes de una información que traje. Es que esto les va a gustar, y ni siquiera me porque dijo, es el Vox Populi. Nos va a doler. Es el Vox Populi. Yo Nos va a doler. transmito lo que escuché el fin de semana en el Vox Populi. El próximo presidente de la República, allanado el camino después de Andrés Manuel López Obrador, será Cuauhtémoc Blanco. El populismo. Clap. Muy bien, ya lo dije porque favor, sí me pareció. Doctora, la siguiente vez que traigas información. De muy mal gusto, por cierto, su información. La próxima vez, por No, favor, bueno, yo lo paso para que escuchen el Vox Populi, Mira, hasta el grado en el Hoy que... te voy a pedir, respetuosamente te voy a pedir que esos Aclaré. comentarios te los guardes para tu programa. Lo aclaré, A ver, lo aclaré. oye, gracias a la doctora Oropesa que nos está viendo y está aquí. No sé cómo enlace, tiene doble personalidad. René Payán, mi querido René, un abrazo. Tienes hasta donde donde lo estás. cuidar. Tere Papaki Rosas, muchas gracias. Marco Vázquez, hola Ana, saludos. Rogelio Sierra Micha, Elena, mi querido Rogelio, un abrazo. Ana Tere Mercado, Pepe Centeno, José Pablo Quirós Rodríguez. José Pablo, a ver qué día te vienes a platicar. Él cría ganado. Cría ¿qué es Angus? ¿Qué raza tienes tú? No, estás fuera de onda hoy. No, es que- José Pablo Quirós Rodríguez. No es que no sé. No lo conozco. Amigo de Arturo, que tiene ganado. No sé qué raza es, pero tiene unos animalazos No sé. tremendos, man. No. Pero si me agarraste fuera de base, pues, no sé. Manuel Lechuga Besne Irigoyen también nos está viendo, lo mismo que Irma Sánchez Fernández, que manda saludos. Manuel Lechuga dice, el nivel académico se infiere con la humildad. Saludos a la doctora Al Cuadrado. Le otorgo el summa cum laude. Vicente DS, saludos. Estás muy callado, don Humberto. No, problema no, sexual. Está checando. Estamos peleándonos con los Oye, celulares desde hace rato. No sé si ya se La información. terminó con esto de... No se ha terminado. social. No, el tema es muy amplio. Podemos hablar todos los días. Es que habías metido otros temas. Es que Bueno, sabes sí. que todo está intrincado, o sea, todo es una maraña. Voy a hacer una pregunta. El refinanciamiento de Le voy a hacer una Nada que ver con pregunta tejido social. estúpida al tigre Aguilar. ¿Cómo no? Le voy a hacer una pregunta estúpida. Bueno, conste que ¿Por te están qué anticipando, quisiste ser senador? ¿Por qué quise ser senador? ¿Por qué estúpida? No, Porque ahorita vas a ver Me la parece muy consecuencia del interesante asunto. la me pregunta. parece que tenía ya, digamos, una experiencia legislativa. Primero fuiste diputado federal. ¿Por qué Diputado quisiste local. ser diputado federal? Porque estudié ciencia política y era una de las metas en mi vida. O sea, tener no una carrera buscabas una legislativa. canonjía, una concesión, el No. charolazo, No. que las gestiones de tus negocios se hicieran más rápido. Jamás en pensé el en gobierno. O sea, yo estudié ciencia política precisamente para hacer una carrera política. No para hacer negocios No. desde el gobierno. No. Nunca Por eso pasó por la llegaste al Senado. Sí. Y trabajé fuertemente cuando nadie creía Hay que se podía un, llegar al Senado. hay un caso de un ex senador, como tú, ex senador, Vamos a hablar de las gasolinerías. Ricardo Ursúa, que nació en Huauchinango y que se hizo famoso en el sexenio de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, que trajo como su asesor, uno de sus dos grandes asesores fue Jesús Hernández Torres, que había sido el director de RTC. Entonces, pues él manejaba todo el tema de producciones televisivas, de toda esta serie de cosas. Entonces conoció a unos chamacos que rentaban sus cámaras para hacer videos, que eran los de Video Grill, que eran los nombres de las iniciales de los hermanos. Y de ahí
pues los chavos hacían sus grabaciones, el RPC les llamaba, oye, vete, tenía todo el equipo, vete ya de estas locaciones, te pago los videos, y así empezaron. O sea, no son personas que hayan nacido en Inglaterra, que ya desde su padre tuvieran cuentas en el extranjero, no, nada de eso. Pero con Bartlett, este grupito de Video Green lo responsabilizan de grabar todos los actos del gobierno. Entonces comienzan a hacer todas las grabaciones. Tienen una iguala, se llama así, pero tienen como es un servicio permanente, tienen una iguala, y lo mismo hay 100 eventos, que hay 90, que hay 50. Tienes que cubrirlos todos por lo que pasa. Entonces el gobernador arrancaba en su camioneta y atrás venían los periodistas y el camarógrafo del videodrill que hacía la memoria en video de todos los actos públicos. Les fue bien, ganaron bien. Llega Melquiades Morales Flores y automáticamente no solo los contratan, sino que ellos se hacen cargo del seguimiento de la campaña paralela que hace Fernando Morales dentro de un proyecto personalista ambicioso, si ustedes quieren, para posicionarse detrás de su papá y después de su buscar lo que todos sabemos que está pasando. Entonces los Ursúa siguen creciendo. Y a través de Fernando y de la cercanía que tuvieron con Bartlett, se meten con Mario Marín. Entonces comienzan a hacer ya otros negocios, porque se dieron cuenta que el verdadero negocio no era sacar videos, sino el transporte de los candidatos, el autobús con todas las comunidades. Se compraron unos trailers enormes para hacer las transmisiones en vivo y en directo, el satélite, etcétera. O sea, son buenos empresarios, han crecido mucho. Tenían un despacho sensacional ahí en el edificio de donde iba a ser el hotel de México, el World Trade Center, el edificio, el de los Suárez, que era de ellos, ahí tenían una cuestión ahí impresionante. Y entonces se dieron cuenta que cuando les toca el manejo de la campaña de Quintana Roo, se dan cuenta que el negocio no era ni los videos, ni las producciones, ni el transporte de los candidatos, sino los aviones. Y entonces compran un avión. Y entonces le dan el servicio al candidato de Quintana Roo a México, tiene que estar volando a la frontera, y luego se meten en los helicópteros, y luego se meten en los talleres de servicio de las aeronaves. ¿Y quiénes son los clientes? Pues los gobiernos de los estados. Entonces hacen un emporio. Y para alimentar y proteger todo esto, con la cercanía que tenía con Mario Marín y Ricardo, lo hacen diputado federal. Una gente que jamás había participado en política en nada. Lo hacen diputado federal y luego lo hacen senador. Y así todo el rollo. Entonces, ¿por qué quería ser diputado federal? Para proteger su negocio, para hacer más dinero, ¿no? Y entonces hoy el Reforma hace una revelación donde dice 27 personas controlan el 17% de las gasolinerías. En el Reforma dice gasolineras, pero yo sí hablo español, gasolinerías. Entonces habla de 2.145 estaciones de servicio de 27 personas. A la cabeza una lista de 463, FEMSA Comercio, bueno, el diablo Fernández Carvajal, a lo mejor no es él, sino es la compañía, la empresa que él representa, FEMSA Comercio. En segundo lugar, Entercorp, con 220 estaciones de servicio. Luego sigue el particular Ricardo Antonio Vega Serrador, con 163, se le conoce como el zar de la gasolina y se le investigó por la PGR del año 2014 por presunto lavado de dinero. 140 gasolinerías las maneja Orsan Holding, 110 gasolinerías William Jorge Caram Casap, dueño de Hidrocina, y quien recientemente enfrentó el congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Después sigue Jesús Rogelio Lemarroy González, expresidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. Tiene 82 estaciones de gasolina. Luego grupo energético de Carlos Muriño, el papá del amigo de Felipe, de Juan Camilo, que tiene 50 gasolinerías.
Con 52, el empresario de San Luis Río Colorado, Carlos Valencia Rosas, dueño del grupo Centra, que ha estado presente en varios de los actos de López Obrador durante la campaña de 2018. 45 gasolinerías, la empresa que se denomina Servicios Gobernadores, cuyo socio fundador es Ricardo Ursúa, también socio de Servicios Aéreos Milenio, y dice cuyo crecimiento ocurrió durante el gobierno de Mario Marín en Puebla. Según este documento que es revelado por el diario Reforma, hay otros grupos con 31 estaciones, se llama Directores 2020, y después Antonio Espinosa de los Monteros Leal, que tiene 31 gasolinerías y fue una persona que resultó responsable de presunto lavado de dinero en el caso relacionado con el exgobernador de Tabasco, Andrés García. El diputado federal Marden José Camacho Rincón, priista, 23 gasolinerías. Todos ellos suman, ¿cuánto les dije? 2.145. Y yo te diría algo, en el supuesto caso que si tuviésemos el capital suficiente para poder adquirir, construir y demás una gasolinería, no podríamos hacerlo. Porque la mafia, porque el blindaje, no, porque, ¿quién te la da? ¿sabes? La posesión te está la da Pemex. Totalmente claro. Claro, si eres el presidente de la comisión, controlado, el vicepresidente o el secretario de la Comisión de Energía, para en que la se Cámara mantenga de Diputados, en estos estás grupos. en el tema, Claro, ¿no? claro, para que se ¿No te mantenga en parece? estos grupos. Pues mira, lo que es curioso de las gasolinerías es que hace muchos años era muy difícil hacerse de una gasolinera. Ni yo y mi hoy No por la falta de recursos, había mucha gente con recursos. No, que quería porque ponerlos. era una mafia que tenía Es relación no, al sindicato de Pemex y las Había personas que la muchas recibían. limitaciones Sí. para darte una gasolinería por X o por Z razón. Y de repente se soltó en las gasolinerías a cada calle, casi como misceláneas, ¿no? Pero empezaron a concentrar. Como el Oxxo. Permíteme, Claro. doctora, permíteme. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las gasolinerías? No hay que olvidar que las gasolinerías manejan muchísimo efectivo. Y el manejo de efectivo sirve para lavado de dinero. Es una de las cosas. O sea, tú piensas Yo pienso que la mayoría... compra de servicios turísticos, que es uno de los grupos más beneficiados por la hora de los hoteles, y las gasolinerías también. Las gasolinerías y los hoteles de paso, que son los que han florecido. Son negocios que se manejan muchísimo efectivo. Y el restaurante que abren un día y cierran a los 3 meses. O los remodelan cada año. O sea, es increíble. ¿Y quiénes son? Si tú te pones a averiguar, oye, ¿de quién es esta gasolinería? ¿De quién es esta? ¿De quién es esta? Normalmente hay alguna gente muy ligada a la política o metido en la política. Son los que los tienen. Hombres ligados al poder. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso simple y sencillamente es el crecimiento. El crecimiento de gasolinerías en Puebla en los últimos años fue impresionante. ¿Cuántas colonias trataron de impedir que ya se pusieran gasolinerías? Pero encuentras una gasolinería y a 3 calles encuentras la otra y a 4 calles encuentras la otra. Y ahora que ya son de distintos, ya no nomás son de Pemex, pues simple y sencillamente florecen. Pero Es insisto en el increíble, punto, no es un negocio de fácil acceso, es un negocio que se tiene controlado, es un negocio que se encuentra amañado, amafiado, ponle el calificativo que yo ahorita quieras. no te sabría yo decir, cuando era solamente Pemex puede ser, pero ahorita que ya están las marcas distintas y que se pueden negociar directamente con las marcas, quién sabe. Cuando yo comencé en estas líneas periodísticas en el 74, ya llovió, era común y corriente que a los que eran operadores de los fraudes electorales los nombraran después en el departamento inspectores. ¿No?
compromiso, ya me hiciste ganar, sola ronda. Luego, las placas de taxi. Las placas de taxis para los operadores. Así, cuando necesitan movilizar gente. Ahí están, y los camiones. Bueno, ya, en términos generales, el transporte. ¿No? Luego, las notarías. Pero esas pues, son de cada 6 años, ¿no? Las notarías para el grupo del gobernador saliente, ¿no? Las notarías. Hubo escándalos donde algunos auxiliares se presentaron y hicieron porque protejaban, Horacio Hidalgo, en fin, y unos que quisieron y terminaron de corredores públicos. Se lanzó cuando le dieron su notaría a un abogado que ahora es vocero candidato. En fin, una serie de cosas que se van manifestando, pero el tema de las gasolinerías nunca fue una herramienta, salvo para el sindicato de Pemex, que era una de las fortalezas que tenía recomendar a alguien, y así fue que surgieron las grandes cadenas de las gasolinerías como las que tenemos aquí en la entrada de Puebla, ¿no? Ya saben quién, lleva años y que se extendió a todo el sureste. Y los nombres de los socios, pues conocemos los que conocemos a la familia poseedora de los bienes, pero también crecieron. Y son formas de hacer negocios a través de las buenas relaciones con el gobierno federal. Entonces es una forma de generar una oligarquía. Favorezco a los que están conmigo, ¿no? Claro, porque además es un negocio que no solamente tiene, en eso estamos de acuerdo, no solamente tenía el embudo, ¿Es que no es parte del discurso de Andrés Manuel? O sea, evidentemente se tiene que separar el poder económico del poder público, y yo creo que es algo muy sano que se debería de trabajar, perdón, de la ilusión. Te lo digo, porque el embudo que representaba Pemex, es decir, conseguir el permiso de Pemex, se vino a complicar después con el embudo que representaba el conseguir los permisos estatales y municipales para poder tener ese asunto. Yo escuché muchas veces que en Puebla no se otorgaba una sola permiso para construir una gasolinera si no lo autorizaba el exgobernador. No sé si ustedes lo escuchan, yo sí lo escuché muchas ocasiones. Entonces era otro filtro que era ligado al poder a un negocio que le representaba, pues a lo mejor, ganancias muy importantes a los empresarios y dividendos políticos a quien tomaba la decisión de otorgársela. A mí me parece muy bien que se separe el poder económico del poder político, que se hagan públicas este tipo de cosas, que es información que debe ser pública, no tiene por qué ser reservada, ¿no? Pero bueno, pues que se haga público toda la información, no nomás la que quiero pegar de alguien, ¿no? Claro. Porque esta es una información. Esto es una información que me parece buena de parte de Reforma, una investigación que hace Reforma, como la que hace Rodolfo Ruiz ahora en su portal, de los 56 millones de pesos que le condona el SAT a Volkswagen, mientras otros están tronándose los dedos para cumplir con sus obligaciones fiscales. A mí me parece, mira, cuando se hizo el famoso impuesto sobre la nómina desde la época de Bartlett, que José Luis Flores hizo el diseño de crear el fondo para fomentar el empleo, no sé qué tantas cosas, llegó lo respetó el 2%, luego creo que María lo subió al 3%, luego Modelo Valle creo que lo bajó, no sé qué pasó, pero pues, la gran parte de ese dinero, ¿para qué se usó? Para pavimentar los accesos a Volkswagen. ¿Se vale eso? En serio, o sea, se vale. Yo te diría, y todos los cosa, empresarios se quedaron callados. Yo te voy a decir los empresarios se quedaron callados. El comité ese que se creó para el manejo del 2%, que era en esa época era el 2%, para ver cómo se empleaba todo. Todos los empresarios estaban en negocios con el gobierno, o la gran mayoría. Ya, yo te voy a decir que todavía, que es más absurdo. Eso también es romper el tejido social. ¿Sabes qué es lo que es más absurdo? Que al dar trabajo le pongas impuestos. Eso es más absurdo. Desde ahí empezó lo absurdo de este impuesto. ¿Y qué o sea, el impuesto, ¿por qué tiene que ir a que tú das trabajo? Mientras más trabajo des, más impuesto pagas. Aunque digan que es el mismo porcentaje, pero te jala más de tu caja, ¿no? Eso es lo que es absurdo. Sí. Y lo vivimos todos los días. Estamos viviendo un estado del absurdo, un estado caótico, un estado
muy complicado, en el que pareciera ser que cuando empiezas a medio encontrar una solución a un ámbito, no lo puedes aterrizar. ¿Por qué? Porque hay otros 500 elementos que están sumergidos en el mismo problema. Y no lo puedes. Ese es el problema ahora. No es lo malo puedes. que tengas 45 estaciones de gasolina. FEMSA tiene más, pero FEMSA no, el diablo, o los socios del diablo, Fernández Carvajal, no son senadores, no son diputados, no han sido gobernadores, o sea, no son políticos. No necesitan. Pero del otro lado, no, espérame, FEMSA o la FAMSA, como se llame, es una FEMSA. empresa que tiene accionistas y que se dedica a los negocios. Sí, en su visión Es de negocios. lógico que en su visión de negocios Crezca. invirtieron Claro. en estaciones de gasolina. ¿Y por qué El invirtieron tema es en un estaciones de diputado gasolina? que se mete en ese rollo y que tiene 45 Es que está resultando que, bueno, y pero, se llama espérame. servicios gobernadores. Antes, O sea, pero ¿será que ese es el este es- nicho? no, pero- Ese es el nicho donde lavan dinero los gobernadores poblanos o la gente que no te estuvo sabría cercana a decir, él. yo te No, digo- espérame, digo, a lo mejor, ahora que hay una orden de aprehensión internacional contra el exgobernador Marín, pues ahí hay los datos de referencia. O sea, si el Reforma lo está diciendo. Sí, pero, o sea, yo por la historia que comentaste tú, este señor empezó primero como empresario y después entró Sí, a señor. política. Entró a la política y creció sus Sí, negocios. pero enormemente. entró a la política porque no sabemos por qué, ¿no? Pero, No, yo sí Pero además creo que... veamos los grandes capitales, pero los grandes No, lo capitales que es peor están- es el que es político, nunca ha sido empresario y de repente se vuelve empresario, que se vuelven unos magníficos empresarios, ¿eh? Son unos magníficos empresarios. ¿Será los que es un- políticos no, cuando no, se pero a meten ver, en yo empresa. creo que ahí Porque estamos confundiéndonos, sus porque más- empresas, ¡pum! No, pero eso no es ser un magnífico empresario, discúlpame, o sea, yo No. lo veo desde el mundo de la abogacía, por ejemplo. ¿Quién es un buen abogado? ¿El más corrupto? ¿El que gana todos los casos comprando jueces, testigos? ¿Eso es un buen abogado? No, discúlpame, o sea, ser un buen empresario implica crecer y crecer y crecer y crecer a costa del gobierno, a costa del poder político, etcétera, etcétera. Eso no es un buen empresario. Ahora sí, como dicen, hasta ahí hay clase social. Ajá, eso no es ser un buen empresario. No, O yo sea, lo que digo- y yo eso lo que digo- evidentemente también tiene que ver con el tejido Lo que social es y la forma en la que impresionante se es está que- espérame, pudriendo todo el Lo sistema. que es impresionante es que sale un muchacho universitario, quiere hacer un negocio y le cuesta todo el dinero del mundo y Y todo el cero trabajo apoyo del mundo gubernamental, y sacar cero a apoyo. salir. Pero Cero. un político de repente empieza a poner negocios aquí. Sí, claro, Sí. claro. Y si no estás Incluso, vinculado con el poder ¿cuántos político, casos se conocen de empresarios que son beneficiarios de los programas sociales que deberían de atender otra realidad social? Sí, y en cambio el los delegado programas van de hacia los Cenesol ranchos. que favoreció a todos sus aserraderos, Exacto. o a las comunidades de sus aserraderos, ¿no? Digo, Exacto. por decir algo. Ese es el tema. O sea, O los, desviar- Qué o los triste, que la verdad es quieren que qué ser triste. gobernadores para hacer de Puebla un invernadero mayúsculo, porque los que tienen les deja mucho dinero. Ya vieron que por ahí es una buena línea de hacer dinero sin que te comprometas, ¿no? pues triste. triste, muy triste, muy triste. Hay La pregunta gente del que se millón de dedica al dólares es por invernadero que dónde les costó empezamos. mucho trabajo salir adelante. No, Ahora, yo te hablo lo de los que importante- no les costó trabajo y que recibieron todas las cremotas por el cargo que ocupaban en ese momento del gobierno. Ahora, lo importante de esta lista, por ejemplo, sería ver si en el pasado, cuando ocuparon los cargos públicos, hicieron su declaración patrimonial y declararon precisamente todo este asunto. Porque si no lo hicieron, entonces están incurriendo en falsedad en la declaración patrimonial. Y entonces podrían, en su caso, Pero si han incurrido en falsedad toda su vida. Pues, Claro, y aquí la pregunta, ¿no? Una Sería, más, ¿quién una va, más, quién va a ya iniciar que- el procedimiento para ver el pues cumplimiento? un paso importante es que ya se conoce la lista. Como se va a conocer la lista Pero de todos sí. aquellos periodistas que recibieron el moche. el moche. Las han estado sacando, ¿eh? Ya El salió siguiente- mucho. Las han sacado muchísimo Ya lo que salió lo que pasan a los medios de comunicación y a los Ya periodistas salió. individuales. Es impresionante. Es como ahora que ya salió que a doña... Bueno, ¿sabes Elena. dónde te das cuenta de eso? En el resurgimiento de los medios o cuando se apagan los medios ante un cambio de gobierno. Quiere decir que el gobierno en turno
No Sí, tiene pero ya eso no es hay solo tanto. para iniciados, Jesús. Pero hay Cuando a la medios que han sociedad, surgido al amparo de un cuando a la candidato al sociedad le gobierno. dices esto, Pero no es nada se lo nuevo. publicas y le Ávila dices, Camacho lo hizo tal, con el no, sí. coronel García Balseca, por favor. todos sabíamos que existía, nada más que nadie publicaba lo que les daban, los montos que recibían, precisamente por ser amables con la línea gubernamental, ¿me explico? Y Sí, la siguiente pregunta aquí sería, ¿y lo qué está pasando interesante- una vez que lo sabemos? Lo interesante, Pregunto yo. Sí, ándale, fíjate. Pues o sea, sí. ya sabemos Ok, ajá. que 27 personas Muy bien. controlan el 17% de las gasolinerías. Y, Claro, ¿y ahora qué sigue? o sea, Claro que sí. Es que ahora un viene- morbo No. saber quiénes son. Sí, claro. ¿no? Pero ¿y ahora qué pasa? Sí, sí, ¿y ahora qué? O saber que a Volkswagen le regresaron 57 millones de no es la pesos. primera vez. No es la primera vez, ahora se sabe públicamente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Ya no compramos Volkswagen? No, mira, yo, Ok, o sea, O sea, la ¿cómo? siguiente pregunta es, ya están publicados, ya tenemos nombres, ya tenemos todo. ¿Ahora qué yo sigue? creo que es exigir más transparencia, precisamente lo que decía Humberto. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasó y cuándo fueron cuando las pusieron. Y, y cómo fue que las pusieron. O sea, si tienes el recurso propio para poder poner, que me imagino que sí, porque todos están ahí caminando, ¿no? Pero ¿de dónde salieron los recursos? Sí, a lo Eso es lo mejor que hay que es una seguir, manera de lavar pero- dinero, lo que tú dices. Pero aquí la parte importante es que ya alguien quiso esa investigación. Yo creo que si la fiscalía, que ahora es autónoma, pues ahí tiene un poquito de carnita para poder hacer una investigación. Creo que dentro de las funciones de la fiscalía debería de ser un poco actuar, no necesariamente vía denuncia personal de una persona o de una empresa, Lo sino oficio. también tener algo de actuación de oficio, ¿no? Bueno, Roy Campos, consulta Mitowski, presenta hoy en El Economista el aprobamlómetro, así se dirá, aprobación de AMLO el 12 de mayo de 2019. El tracking, que es un ejercicio diario que viene haciendo Roy Campos desde hace varios meses. En abril 19 tenía 64.6 de aceptación, hace 15 días 63, hace una semana que lo comentamos 60.5, que se había caído 7 puntos desde que inició. Ayer tuvo 60.4 de aceptación, o sea que cayó todavía más del 63, cayó al 60.5 y al 60.4. Y ayer 60.7, subió 3 décimas. Pues es lógico que vaya moviéndose según lo que diga y lo que se mueve, porque la realidad es que yo no sé cuál es la razón para decir si sube o baja. O sea, a mí si me preguntas, sigo viendo todavía una serie de cosas que me llaman mucho la atención. El show que se presentó hoy de los bancos, pues no es más que una reestructuración de deuda. No nos olvidemos que se acaba de lo mencionaron hace unos días, Así lo que dijo venían los vencimientos. El de HSBC dijo, este es un dinero que vamos a entregar para cubrir con los compromisos de los créditos de Pemex. Lo que viene Es una renegociación de la deuda a través de otros bancos, que es normal. Sí, pero esto lo hacía antes el secretario de Hacienda. Y nadie no había tanto. ajá, Y o sea, el director de el Pemex hecho de hacía, que se y sepa, no había tanto. el hecho de Aquí que se sepa, es decir, los bancos cumplieron. Eso es lo que un poco la intención. Ahora vamos a ver qué tanto realmente las calificadoras que no Viene le la gustan al calificación, señor, bueno. a ver qué tanto suben Sobre esa este reestructuración, tema, ¿no? Sobre este tema, hay muchos comentarios de los pues, especialistas en lo que es la pues, industria petrolera, sobre la refinería, o sea, sobre si México debe tener otra refinería o no, porque parece ser que es más caro refinar que comprar refinar. En el caso mexicano, por los altos costos que se tienen por el sindicato de Pemex. Entonces, esa parece ser que es una de las razones por las cuales en los últimos años no se ha hecho ninguna refinería, porque sería más caro hacerla y refinar que comprar refinar. Es uno de los argumentos que se ha dado siempre. La BBC hace un análisis el fin de semana pasado sobre este viraje
que consideran hace el observador en favor del petróleo como el motor económico de México. Esto en relación a que se construirá en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, una refinería con valor aproximado promedio de 8,000 millones de dólares. ¿Ustedes han sabido de esto? ¿Han leído? ¿Están enterados de este tema? ¿Tienen idea de lo que es esto? Yo no tengo ninguna idea. Un ingeniero amigo mío que trabajó en Pemex hace muchos años me explicó, dice, es la locura de la ingeniería hacer una refinería. Mira, a mí lo que me llama mucho la atención, pues, Manuel, es, en principio habían escogido a las 4, según declaraciones de la propia secretaria de Energía y del propio presidente, habían escogido para que fuera por una invitación directa la construcción y el manejo de esa refinería nueva, y las que eran lo mejor de lo mejor y que eran incorruptas, aunque después lo dijo cualquiera de estas empresas. Y resulta que estas mismas empresas que son el top para hacer estas cosas, dice, en el tiempo que quieres, no es posible. Con el dinero que quieres, imposible. Entonces, si los que tú estás diciendo que son los top del top, te está diciendo que no puede, ahora sí que me diga la secretaria de Energía, ¿cómo es posible que no se le ocurrió desde un principio que lo hiciera todo Pemex? Sí, y además entra esta decisión de entrar Pemex porque los dejan colgados estos 4. Porque dijeron que no se podía. Y lo de hoy, esto que están diciendo que no es deuda, que es simplemente una renegociación de la deuda. Pues es un dinero que te dan para pagar la deuda. Exactamente. Sí. ¿Cómo le llaman? Es una renegociación de tu crédito. Es deuda. Sigue siendo deuda. Sigue siendo deuda. O sea, no se baja la deuda con esto. Se puede bajar el servicio de la deuda. Claro. Que son los intereses. Claro. Pero la deuda no la se deuda baja. Sigue siendo la misma. Exactamente. Ya parece que te van a bajar los la empresa intereses. más Los intereses siempre van para a nivel arriba. mundial. Aparentemente sí. No, porque vete son deudas que se contratan hace 15 años. Sí. ¿Quién sabe cómo estarían los intereses hace 15 años? A lo mejor sí hay ahorros. O sea, no quiero dudar que haya ahorros en el pago de intereses. Puede ser que sí. Puede ser que sí. No lo dudo así directamente. Porque son deudas. Normalmente las deudas que se contratan en estas instituciones son deudas a 10, 15 y 20 años. Y esta es una deuda, espérame, también es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Esta es una renegociación que se está haciendo por 5 años solamente. O sea, le está dejando la bomba al que viene por este dinero. ¿Y por cuánto es el monto? 80,000 millones. 8,000 millones. O algo así. 8,000 millones. Lo Yo me que acuerdo que López empezaba Obrador con 8. propone 8,000 millones de dólares, pero hay un análisis que hace. ¿Y lo que vale la construcción de la Citibanamex. refinería cuánto se supone que es? Mucho más de eso. No, Mucho más de eso. todo. 8,000 millones. Ahí está, por eso. Lo que dice López Obrador, Sí. las empresas que fueron llamadas para licitar dicen que no es posible con 8,000 millones hacerlo, ni la obra ni el tiempo que les están Eso me refiero. pidiendo. Bueno, hoy hay un análisis que sale publicado en El Economista. Yolanda Morales dice, el presupuesto para una obra de la escala que se plantea sería al menos de 12,000 millones de dólares, según el análisis hecho por Citibanamex. Barclays descarta impacto inmediato en la calificación de la nota soberana de México. Entonces hacen el análisis de los especialistas que dicen que les tomaría al menos 8 años y no 3, como lo está diciendo López Obrador. Es un análisis que ha sido desarrollado en el área de investigación del Banco Global, y dicen que es una declaración de que ninguna de las 4 empresas que han sido llamadas cumplía con los términos de la convocatoria, hacerlo en 3 años y en 8,000 millones. Confirman que han sido equivocados los estimados de tiempo y costo por parte del gobierno. Sí, se las recomiendo que la lean en El Economista de hoy. Me acuerdo que hace muchos años había un ingeniero que trabajaba en la mesa de licencias de la construcción en el ayuntamiento, que sacaba copias de los planos que ya eran aprobados, y entonces llegaba alguien con un albañil que quería hacer un edificio de 2 pisos o con unos departamentitos, y usaban el mismo modelo, y por eso es que hay muchas casas que cuando tú entras hay un corredor, del lado izquierdo hay unos departamentos,
al principio hay una escalera, o al final, y arriba hay otros departamentos. Y todas estas obras se hicieron por allá de los 60 y se hizo un modelito que la mesa de licencias lo aprobaba y lo autorizaba inmediatamente. No se usaba los sistemas modernos, el blog y la bovedilla y otras cosas, sino era el armado de varillas y alambrón y mesa de cemento con grava, y se colaba, y entonces los techos eran más delgaditos, los ruidos de las viviendas, pues era otra manera de hacer. Los sistemas de construcción fueron avanzando y ahora es diferente. Y el albañil siempre hacía en su pueblo, hacía su casa, o con lo que le sobraba de los materiales, o con lo que sustraía, lo que compraba. Entonces eran casas que estaban hechas al entender del albañil, no del ingeniero, no del arquitecto, no están planeadas en función del espacio, de la convivencia de la familia, etcétera, nada de esto. O la persona que la corren a su marido de Volkswagen, hay un ajuste, se queda sin chamba, pero con la liquidación, y entonces le dice, oye vieja, ¿y por qué no? Si tú haces muy buenos tamales, ¿por qué ponemos una tamalería? Y no es lo mismo hacer los tamales para la familia el día del cumpleaños o la primera comunión o el día de la Candelaria que hacer todos los días tamales. Es otro rollo diferente. Entonces, como que se me figura que López Obrador dice, bueno, pues es que si está el ejército y el ejército es constructor, pues que haga el aeropuerto, que haga Santa Lucía. Y ahora los de la refinería, pues que hagan la refinería Pemex. Si son los que saben, y el ingeniero especialista en refinerías está vivo y tiene 80 y pico de años, aunque realmente tiene 90 según su propio López Obrador, entonces eso ya en manos de quién, con el nivel de conocimiento de qué. Yo me imagino que las técnicas para refinar el petróleo se han modificado en los últimos 30 años, y las grandes compañías que se dedican a esto, que están en Estados Unidos o en Arabia, en Irak, en Rusia, pues habrán adelantado un montón. Yo, como no sé de esto, le pregunté a un ingeniero que trabajó cuando se pues hizo Primex, y luego sufrió el incendio y luego se reconstruyó todo este asunto. Es una gente que está jubilada, ya no se dedica a esos sistemas. Y digo, oye, ¿qué tan difícil es hacer una refinería? Me dice, es la obra más difícil de ingeniería que puedes imaginar, porque son ingenieros y tecnologías especializadas milimétricamente en muchísimas cosas, y que depende, no hay un modelo. La refinería que se hizo en tal parte se replica en otra parte. No es eso, porque necesitas conocer la humedad del ambiente, la estabilidad del petróleo, de cómo sale, una serie de cosas. Es súper complicado. Claro, tan solo la planeación de hacer una obra de esa envergadura te lleva un año. Tan solo. Y eso súmale. Déjame que ya te doy la palabra. A eso súmale. Dos palabras, los avances tecnológicos. A eso súmale que cada responsable de hacerte el tubo, el codo, la llave, la válvula, a medida para las condiciones que estás necesitando, esas empresas no trabajan al 100% para ti, tienen contratos de todo el mundo. Entonces, si tú vas y dices, oye, necesito este tubo así y tantos metros, eso, a ver, espera, estás en el número 17 de mi lista de clientes, o sea, no te lo puedo entregar antes de 6 meses. Y todo eso retrasa las obras. Por eso los especialistas dicen 8 años, 3 años, pero ni de locos, al menos 12 años. Claro, y voy a concluir mi comentario explosivo. A eso súmale, por supuesto, el avance de la tecnología, porque no es lo mismo construir una refinería que tú crees en la visión de López Obrador, que este es la estructura, la planeación, el funcionamiento de una refinería, a competir con una refinería a nivel mundial. Es decir, ¿dónde está? Claro, pero bueno, cuando digo yo competir, me refiero cuáles son los mecanismos que se tienen hoy, cuáles son las herramientas, cuál es la tecnología que se tiene hoy aquí para poderlo construir. Ya lo dije, el objetivo de la refinería de Dos Bocas no es para venderle la gasolina. Ok, abasto interno, pero entonces por seguridad nacional, para garantizar el abasto. Wall Street dice, toma como base las experiencias en Ecuador. Y dice, en Ecuador hicieron lo mismo, hicieron acceso a refinería,
y dice, hasta este momento llevan 10 años y no han podido terminar. Pero es una de las cosas que mira, este gobierno se ha especializado por dar la noticia, es decir, cuando empiezo, cuando las cosas, pero nos estamos dando cuenta que no tiene ni siquiera, yo quisiera saber si tiene los planos ejecutivos, ¿no? Los proyectos ejecutivos que les llaman. Pasó con el famoso aeropuerto, Mi amigo dice que se necesita un año para eso. Permíteme. Lo estamos viendo con el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía. Que de repente, ya empezamos la obra y sale la nota por ahí. No, nomás vamos a poner la primera piedra, porque todavía falta. Y lo vamos a empezar para tal. No, y luego se atravesó un cerro que les creció igual con los otros programas. La cuarta programas. transformación tiene un chipote, que es el cerro. No, igual pasó con los otros programas. Vamos a quitar el subsidio a las señoras, a las instituciones que atienden a las señoras violentadas. Y no tenían la alternativa. Ni siquiera tenían los pasos. Vamos a quitar el subsidio a las estas ONGs, okay. Sí, a las instituciones que tienen a los niños. Guarderías, a las guarderías, pues simple y sencillamente no tenían la alternativa que hacer. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, avientan el proyecto, avientan las cosas y no tienen. Y yo creo que si para construir una casa lo primero que tienes que tener es planos ejecutivos. Sí, hombre. Para una casa, oye, por lo menos debe de tener. Y además, después de los planos, aunque aquí... O sea, sí te das cuenta que lo que estás diciendo es pronosticar lo que estoy diciendo es que son imprevistos. El hoyo de López Obrador, o sea, yo lo que estoy diciendo su prestigio y su liderazgo se acabará al no poder hacer la refinería. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no quisiera... Si los expertos te dicen que 8,000 millones no alcanza para lo que quieren, eso ya lo dije. Y que en 3 años, pero ni de locos, eso ya lo dije. Entonces quiere decir eso ya lo dije. Que estamos condenados a que el proyecto del Obrador va a ser un fracaso. Aquí o va a tirar el dinero y yo espero que sigamos pagando más impuestos. Ahora, están recaudando para que no nos vaya y no nos lleve mal. La semana pasada no quiero que le vaya mal, foro del análisis de lo que está pasando en este gobierno. Sí. ¿Salió el tema de lo de la refinería? Sí, por supuesto. Macario Schettino lo manejó de manera directa, contundente. Creo que es un error garrafal, por supuesto. Bueno, mencionó lo del aeropuerto, ya todo el mundo lo sabemos, pero que construir ahorita una refinería yendo en contra de las nuevas tendencias, la nueva tecnología, muchas cosas en el mundo, implica un error garrafal en el diseño de las políticas públicas de este gobierno. Y afirmó lo que han dicho todos, ¿no? Si los expertos te dicen que 3 años no alcanzan, si los expertos te dicen que 8,000 millones de dólares no alcanzan, si los expertos te dicen que ya no es por ahí por donde se debe conducir el mundo para refinar el petróleo, bueno, pues lo dijiste muy claro y eso me parece que ahí está la explicación general del asunto. Sale más caro refinar el petróleo que comprarlo refinado. Pues es como tú, hombre, a mí me va a salir más barato si construyo un auto. No sabes ni cómo hacerlo, te va a salir carísimo. ¿Por qué desaparecieron las sastrerías? Porque era más barato y eficiente comprarse un traje, que se inventaron los cortes, no sé cómo se le llama eso, un figurino, no sé cómo se llame, para las medidas estandarizadas. Y entonces Siri, en su momento, que fue el que revolucionó el tema y que los sastres pues ya valieron para 2 cosas, ¿no? O las camisas, o los zapatos, todo lo que es de consumo mayoritario, ¿no? O sea, yo no dudo que haya sido un error comprometer el abasto de la gasolina en México desde los Estados Unidos por negocios que también pudieron haber sido producto de estos temas de los políticos de esa época, ¿no? No lo dudo, pero me parece arriesgadísimo comprometer tu imagen pública y tu gobierno a un tema sin tener todo el conocimiento de lo que está pasando. El aeropuerto, el de Dos Bocas, y viene el Tren Maya. Y el Tren Maya. Oigan, déjenme pero creo que es un tema delicado, ¿eh? Son 3 escenarios muy complicados. Hay una teoría que es la teoría del pensamiento divergente de Eduardo Bono, y se me ocurre preguntar, ¿y si lo logran?
Qué bueno. Puta, le aplaudimos ¿Qué, todos. qué pasaría en el escenario de éxito de Andrés Manuel? Y si lo logra, Yo ¿Qué espero, o sea, yo espero que lo logre. ¿Por qué razón? Porque si le va mal a él, nos va mal a todos. O sea, yo sí soy de la idea que si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. En ese aspecto sí que estoy equivocado, o mucha gente me puede decir que no estoy de acuerdo, que estoy mal, ¿no? Pero sí creo eso. Pero la realidad es que la posibilidad de éxito en estos programas y proyectos está muy corta. Puede suceder. Porque aquí la Virgen de Guadalupe soluciona muchos milagritos. Sí, pero al final del día... yo creo que no podríamos, no deberíamos de ninguna forma cegarnos ante la posibilidad De que lo hiciera. mínima, De que lo hiciera. de que lo llegase a hacer. Pero doctora, permítame un segundo. Dada la situación como está el Es que país, sí es eso, dada qué la bueno. situación como está el país, que no está bien, y que no está bien por López Obrador, sino ya viene desde antes, viene mal, y venía peor. Entonces, si viene mal la situación, arriesgarte cuando no tienes lo suficiente, pues te va a llevar peor. Si tú vinieras muy bien, ok, juégatela. Son inversiones brutales las que están haciendo, pero... que además ya dijo que no quería la inversión, porque cuando para el Tren Maya, que los gringos y las cosas dijeron, oye, me interesa, podemos invertir, no, aquí solamente nosotros. Ese es el problema. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasó con el aeropuerto? No quiso que siguieran la inversión privada y que terminara la inversión privada. Pues se metió. Tenemos los recursos para hacer un nuevo aeropuerto, vamos a ver. Tenemos los recursos para hacer esta refinería, tenemos los recursos, porque está hablando de recursos propios que vienen de nuestros impuestos, y ya está utilizando el fondo de reservas para sacar a Pemex. Y ese fondo de reservas tú lo conoces bien al ser legislativo, ¿no? Un proyecto legislativo. Guarda el dinero para las épocas malas. Si ya lo está utilizando ahorita y además va a invertir, pero sobre todo, mira, doctora, son dos temas, bueno, tres con el Tren Maya, en donde los expertos han afirmado que son inviables. Ya se les presentó un desarrollo de verdad porque no lo habían visto, pero el no tener, por ejemplo, la autorización internacional para que puedan despegar o aterrizar los aviones es un problema realmente serio. ¿Cómo va a construir un aeropuerto en donde no hay el permiso de las instancias que científica, tecnológica, técnicamente están acreditadas para decirlo? Entonces, nada más porque el señor dice que sí pueden aterrizar, van a aterrizar, yo no me subiría de entrada. Oye, pero, ¿no? A un pero avión que aterrice ahí. es que no es solamente el presidente. Digo, él es el responsable de todo, porque es el presidente. Pero ¿Su equipo de asesor? Su equipo de asesor. Hombre, Pues tiene una visión distinta, ¿no? Oye, Parece que ahí hay un... salió una, pues se lo puse en el chat, un editorial de una persona que decía, ¿quién cuida al presidente? No en cuanto a su seguridad, lo vi. sino en cuanto A lo que dice. a lo que dice y a lo que La firma. información que ocurre recibe. decir. La información Lo que que recibe. dice. No, aparentemente no hay tantos. Pero Porque mira, igual el no tema nos deja, del nuevo aeropuerto, de que si de Texcoco, que si es regulador, que todo esto, técnicamente a lo mejor se podría haber solucionado el tema sin afectar a la flora, a la fauna, etcétera, etcétera. El verdadero problema eran los negocios atrás de este asunto. Bueno, pues cancelas los negocios, Cancélalos. Claro. pero no dejas el retraso. Es como, mira, el lunes pasado que hablábamos de la marcha, ¿no? Yo decía, ojalá y haya alguna respuesta. Curiosamente, el mismo lunes ya salió el fiscal a decir que empiezan a ver y armar todo lo relativo a la estafa maestra y se vuelve a abrir el caso de Tracha. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues se dilataron en hacerlo. Ahora vamos Pero a qué ver el bueno. resultado. Ahora vamos a ver el Vamos resultado. a ver si nomás fue noticia del lunes para decir la marcha que tenían derecho a hacerlo, ya le estamos haciendo caso. Sí, es un tema o, mediático. efectivamente. Las cajas chinas, ¿Por qué es el las problema? cortinas de humo. Por eso, pero el problema de esto y por lo que le está costando más trabajo y que la gente está empezando a dejar de creer es porque nomás se dice, pero no se hace nada. Claro. No regresamos al Estado de Claro. Derecho, no aplicamos el Estado de Derecho. Por lo tanto, se rompen tejidos. Exactamente. Es una de las grandes causas del Un día como hoy, pero de hace 38 años a estas horas,
estábamos pendientes todos de la televisión y de las agencias de noticias porque había tenido lugar en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el atentado contra Juan Pablo II por Mehmet Ali Akkar, que es el turco, y que, bueno, salió con muchísimos problemas. Creo que de ahí empezó el deterioro realmente físico de Juan Pablo II, pero un día como hoy, día de Fátima, hoy es santo de las Fátimas. No hay Fátimos, ¿verdad? O sea, no hay Fátimos. Bueno, ¿algo más? ¿O vamos a la calumnia? ¿Algo más? No le mandas un abrazo. Claro, le mando un saludo a mi cuñada, a mi sobrina. Ah, claro, es el Aprovecha. santo de la esposa de Javier. Exactamente. Sí, pues, Yo comí con ellas el sábado, entonces. Santa Fátima. Bueno, los dejamos con la columna de su servilleta de su servidor, ¿no? Que normalmente la ponemos a las 8, pero como hoy tuvimos problemas de tráfico, ya no nos daba tiempo de entrar a las 8 y luego de dos. ¿Algo más, doctora? Iniciamos bien la semana. ¿Seguro? Sí. ¿Vas a venir el próximo lunes? Sí. Ya sabe el castigo. Como... No vas a estar fuera. Algo escuché ahí que me... No pero vas a estar regreso el fin de semana. O sea, ¿por qué tienes que ventilar mi vida privada para que todo el mundo sepa qué cosa? O sea, Van a entrar a robar a su casa. Me van a ¿Y a dónde vas? robar porque dicen que no está. ¿Y con quién vas? Iniciamos bien la semana, tenemos que ir a desayunar. ¿Tienes dinero? No, me Beto están Aguilar. financiando. Don José Manuel Rodoleda, muchas gracias. Para Pepe Ojeda, muchas gracias. Mañana martes estará por aquí Noé Ixbalanque, como todos los martes. Comentaremos algo acerca de lo que pasó el sábado, de las pues, propuestas que le hicieron a Miguel pues, Barbosa en una reunión privada que tuvo lugar el sábado, no sé si en el barrio de la Puta o algo así, en donde se dio el análisis del tema de la cultura, de lo que se espera hacer el próximo gobierno en el tema de la cultura. Entonces fueron especialistas, fueron como 100 personas, entre otras Noé. Entonces Noé nos platicará, nos hablará de estos temas. Y si todo sale bien y no se nos echa para atrás, estaría por aquí a las 8:30 Martín Camacho. ¿Saben quién es Martín Camacho? Martín Camacho Morales. Era el director del Aviario de Puebla, la persona aquella a la que le presentaron una denuncia en la Profepa y el gobierno de Moreno Valle lo dio meter a la cárcel, le quitaron el aviario, etcétera, 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 porque estorbaba en con todo y mis aves que con todo y las aves y demás. Dicen que a él le encantaba el pato. Yo no sé si habrán hecho pato salvaje ahí en Casa Puebla en aquella época, pero bueno, el asunto está en que me confirmará en el transcurso de la mañana y ojalá pueda de veras estar por aquí con nosotros el ornitólogo, o conocido como el pajarero también, Martín Camacho Morales, y Pame Tajonar, que es la que lo acompaña en todas estas gestiones. Así es que crucemos los dedos porque venga Pame y porque venga Martín Camacho Morales. Pronostica un buen programa. Un buen programa, efectivamente. Entonces, tiene razón la doctora. Buen inicio de semana. Iniciamos. Sigue la semana bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Nos vamos a Entre más días pasan, más pruebas van apareciendo sobre los manejos de efectivos, facturas falsas y obras soportadas solo en el papel, pero no en vivo y a todo color, dirían los clásicos, de lo sucedido en el gobierno morenovallista. Los responsables de buscar culpables ya tienen montos que superan los 4,000 millones de pesos en una ligera pasada por los documentos revisados. 3,000 de ellos corresponden al área de finanzas en tiempos del hoy senador, sucesor de Rafael.
Otros 800 millones de pesos están del lado de la construcción y reconstrucción de espacios educativos donde la figura del exdirector, protegido del difunto Maldonado Venegas y hoy magistrado, se muestra endeble. No en balde la advertencia hace unos días ante un grupo de abogados en convivencia con Miguel Barbosa. Luego de escuchar las quejas del Foro Poblano, el candidato recalcó sus dudas sobre cómo abogados sin carrera en el Poder Judicial ni en el litigio poblano podían de la noche a la mañana convertirse en magistrados y ocupar altos cargos. Los oídos de 2 o 3 retumbaron. Las investigaciones también contemplan el rubro de la seguridad pública y ahí va envuelto el tema de los paquetes de espionaje. Respecto de las facturas falsas, la investigación venía haciéndose desde el SAT hace algunos años. Se hizo una revisión minuciosa de las obras derivadas de los presupuestos federales, las empresas responsables y las subcontratadas. De cada 10 domicilios visitados, 8 tenían inconsistencias o no eran verificables o los habitantes no respondían a la información facilitada al fisco. Uno de los investigadores del tema usa esta frase para definir lo que sucede. Todo lo que se hace en efectivo pierde prueba. Por tanto, las investigaciones van por 2 caminos: verificar los llamados entregables de cada obra y el destino del efectivo. A las investigaciones se han sumado empresarios que fueron presa de la facturación falsa y otros que fueron presionados para entregar al menos $1 millón en efectivo para reservar un espacio en la lista de invitados a la licitación. Varias obras aparecen en la lista de las principales investigaciones, desde la llamada Estrella de Puebla hasta el tren a Cholula de segunda mano, y por supuesto la emblemática obra del Museo Internacional del Barroco, dirigida desde una oficina privada donde se ordenaba a los encargados del dinero liberar los presupuestos. En fin, cosas hay por verse e ídolos de barro por caerse, o por lo menos así me lo parece.